Un saludo a todas y a todos. Y el día de hoy voy a comenzar a analizar desde la perspectiva, teniendo como base también y como punto de partida la teología afro. Quiero con ustedes en este canal Afroteólogo comenzar a indagar, a reflexionar y hacer esa búsqueda que tanto en el ámbito académico como en el ámbito pastoral es una necesidad, pero se ha ido olvidando. Y es toda la reflexión que se tiene que contextualizar de la vivencia espiritual en lugares y grupos humanos más particulares. En este caso, en los afrodescendientes. Sabemos que existe toda una tradición cultural en las zonas del Pacífico colombiano, del Cauca colombiano, también de la costa atlántica colombiana, donde se hace ese tipo de mistura o sincretismo entre las tradiciones ancestrales africanas y el cristianismo principalmente. ¿Por qué con el cristianismo? Porque el cristianismo y también el catolicismo, pues ha sido desde la época de lo que se ha llamado la conquista, la religión mayoritaria en el territorio. Y desde hace un par de meses he tenido la inquietud de indagar y entrar en todo el tema de la afroteología o la teología afro. Ya he realizado algunos videos, un par de videos en el canal, pero quiero que este también sea un espacio de reflexión en conjunto sobre esta temática. Como algunos saben, pues mi nombre es Jairo Antonio, yo soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, especialista en estudios bíblicos y magíster en Ciencias de las Religiones. Y ahora estoy indagando, como les comentaba, y estoy un poco inquieto sobre este tema de la teología afro. Considero que allí, en Colombia, se ha escrito algo, hay algunos profesores y algunas profesoras en este ámbito de lo afro muy capacitados y con mucha experiencia en el tema, especialmente sobre la teología afrofemenina. Yo creo que ahí también en Latinoamérica se le ha venido dando mucha fuerza a esta forma de vivir la experiencia religiosa desde lo femenino. Y actualmente estoy realizando la teología porque uno de mis puntos importantes para reflexionar e investigar es los medios tecnológicos, el ciberespacio, todo lo que tiene que ver con el mundo de la virtualidad y el impacto en la vivencia espiritual. Y desde hace un par de meses, como les comento, se me ha venido sembrando esa semilla sobre la afroteología o la teología afro. ¿Cómo podemos, de manera que hagamos visible esa vivencia ya tradicional? Yo creo que aquí me uno un poco a lo que decía Gustavo Gutiérrez en su libro Teología de la Liberación, Perspectivas, que dentro del método de la teología de la liberación, el primer momento es lo experiencial y el segundo momento ya es la reflexión teológica. Yo creo que con relación al tema de la teología afro, ese primer momento se realiza, está vivo en las comunidades afrodescendientes de nuestro país. Y lo que hace falta es ese segundo nivel, que es la reflexión teológica de ese primer momento que ya se vive a través de la experiencia. Hay algunas tesis en el transcurso del canal iré comentando, algunos libros, algunos artículos en español. La gran mayoría de producto que he encontrado a nivel académico sobre teología afro lo encuentro como en dos grandes esferas. En el mundo anglosajón americano, todo lo que es la teología negra norteamericana, y en portugués, todo lo que tiene que ver con la teología afro que se está desarrollando en Brasil. Entonces yo creo que con esos dos puntos que han desarrollado durante mucho tiempo este tema, pues nos pueden servir de base para comenzar a hacer una teología afro más sistematizada y con más profundidad, que ya se está haciendo, no estoy diciendo que no se haga aquí en Colombia. Lo que sucede es que el acceso a ese material o la publicación y promoción de ese material de teología afro
en Colombia está muy limitado solo a los ámbitos pastorales de algunas comunidades religiosas o algunas diócesis que tienen de manera directa influencia en territorio donde hay comunidades afro. Y ha faltado, eso ya es una opinión mía, ha faltado que de los otros medios donde se publicita las diócesis, las arquidiócesis, los grupos pastorales, las comunidades religiosas, se le dé más promoción a la reflexión y a compartir más que la experiencia, porque la experiencia, como les digo, es importante, es compartir también esos proyectos y esas reflexiones que van naciendo dentro de las comunidades afro, unidas a la experiencia espiritual. Hay algunas comunidades como los combonianos, los claretianos, las hermanas lauritas, que ellas tienen pues esa combinación entre lo indígena y lo afro, pero están ahí metidas en el territorio, que desde mi perspectiva pues vienen haciendo un trabajo muy importante y dan visibilidad y hacen proyectos para pasar y ayudar, a pasar de la zona del no ser a la zona del ser, a ese individuo y a esa persona racializada y a ese afro. ¿Por qué utilizo estas categorías? Porque el camino que vamos a abordar dentro del canal con relación al tema de la teología afro lo vamos a abrir desde este libro que se llama Los Condenados de la Tierra, ahí, Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Este libro se escribió en la época de los 60, tiene un prólogo, un prefacio, perdón, que es lo mismo, de Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Sastre es el que me arregla la ropa, Jean-Paul Sartre, y ha sido un clásico de esos que se han vuelto a redescubrir. Frantz Fanon nació en Martinica, una isla que pertenecía al Imperio francés, murió en los Estados Unidos y antes de morir escribió este libro, Los Condenados de la Tierra. Él tiene otro que se llama Rostros Negros, Máscaras Blancas, pero este es el que últimamente en todos los estudios sociológicos, antropológicos y filosóficos, especialmente en todo el tema de la decolonialidad, está teniendo mucha fuerza. Y también, como les comentaba, nos permite tener esas categorías, tanto filosóficas como antropológicas, para comenzar a entender la vivencia de lo afro con relación al tema de lo religioso. Él no aborda el tema directamente de lo religioso como una categoría para la reivindicación de lo afro en un principio, porque esa categoría religiosa va a estar desde la visión del colono, que la religión le va a servir para mantener dominado, para mantener doblegado al colonizado, en este caso, pues al indígena y al afrodescendiente. Pero sí comienza a analizar cómo estas comunidades que están siendo racializadas y marginadas comienzan a liberarse de ese dominio colonial. Y yo creo que ahí Frantz Fanon da un punto muy importante para que comencemos a entender la forma de religiosidad dentro de las comunidades afro, no desde las categorías tradicionales coloniales de la teología europea, sino desde las categorías liberadoras que nos permiten entender esa nueva forma de vivir lo religioso desde lo afro. Y yo creo que este camino nos sirve para comenzar a deconstruir esa forma de religiosidad y también de vivir lo espiritual que se nos ha venido imponiendo durante siglos de una forma eurocéntrica, para poner sobre la mesa esa forma especial de vivir lo espiritual, lo sagrado y también lo comunitario de las comunidades afro, especialmente aquí en Colombia, donde estoy actualmente. Y voy a dedicarle varios videos a compartir con ustedes mis reflexiones sobre este libro, porque me va a permitir a partir de allí comenzar a hacer esa reflexión afro de la experiencia espiritual de los marginalizados en Colombia. ¿Y cuál va a ser la metodología para compartirles? Yo voy
leyendo algunos apartes que he ido subrayando y también destacando. Y el video de hoy nos va a servir para analizar el prefacio de Jean-Paul Sartre que le hace a Frank Fanon. Entonces, mis amigos y mis amigas, vamos a iniciar, ¿vale? Voy a leerles algunos apuntes, voy a leerles algunas líneas del libro y a partir de ahí les comparto mi reflexión. Vamos a comenzar con el prefacio. Punto importante, también para los momosos de la filosofía, los estudiantes de filosofía o los profesionales en el área de la filosofía, el prefacio de Jean-Paul Sartre también es un clásico. En algunos libros viene el prefacio por aparte o en algunas recopilaciones del filósofo francés lo anexan porque ya en sí es un libro, es un texto fascinante. Voy a compartir con ustedes algunas líneas y haré la reflexión. Nos dice así: 500 millones de hombres. No hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Este inicio para mí es fundamental para que comencemos a identificar cómo las categorías, tanto racionales, ¿no?, y tanto lingüísticas, nos permiten construir una forma de vernos como individuos. Aquí nos dice el filósofo francés que teniendo la totalidad de la población mundial, solo un poco de un grupo muy pequeño era el que tenía el dominio del verbo. Y aquí, ¿a qué hace referencia el verbo? A la palabra. Y el que tiene la palabra, pues puede construir la historia, puede construir su realidad y también puede construir las relaciones. Y con la palabra también tú puedes construir tu nivel dentro de la sociedad. ¿Cómo así? Y es, si de un centro o de un lugar algún grupo humano se autodenomina que por medio de su palabra, sus categorías racionales, su categoría de verle el mundo son las adecuadas, pues las otras palabras, los otros lenguajes, los otros paradigmas, las otras formas de ver el mundo, pues son las inadecuadas. Y aquí podemos ir colocando capas, y es esta categoría, vamos a ponerle un número, la categoría 1, que es la que se auto reafirma como la adecuada, pues todo lo que ella produzca, genere y crea como ideología es la desarrollada. Y este otro grupo que no posee el verbo, que no posee la verdad, sus categorías, cosmologías, formas de ver el mundo son las inadecuadas. Y cuando hay estas dos formas de interpretar el mundo, hay una categoría, la categoría 1, que se va a imponer sobre la categoría 2 y va a trasladar su forma de ver el mundo a estos que lo ven de manera diferente. Y en esa imposición, pues hay una tensión, hay una violencia y hay una negación de lo que en la categoría B, en el grupo B, existía como verdad. Es todo desechado en las categorías como animalesco, subdesarrollado, sin capacidad de raciocinio, sin ninguna luz. Categoría 1 es la luz, categoría 2 es la oscuridad. Categoría 1 los desarrollados, categoría 2 los subdesarrollados. Entonces ya partiendo de allí, de esa dialéctica, de esa tensión, pues hemos ido construyendo, nos dice Jean-Paul Sartre, toda la vivencia colonial, donde los centros, las ciudades y los países europeos comenzaron a tener poder tanto en América Latina, África y Asia, llevando una dinámica colonial, donde lo autóctono de estas nuevas tierras era destruido, era minimizado y era transformado por los que tenían el verbo. Y eso me hace recordar, teniendo como ese puente el tema teológico, el inicio del Evangelio de San Juan, cuando dice que Dios es verbo, ¿no? Y el verbo se ha hecho carne. Ese verbo no solamente la manera de hablar, sino que el verbo al hacerse carne, pues también
toma una categoría histórica. Y Jesús, el que sea el verbo que se hace carne, se hace histórico en una condición particular. No se encarna en un rey, no se encarna en un gran general, sino que se encarna primero en Galilea, que es una zona marginal, y en una familia que tenía también sus necesidades. Y vemos que no fue pues un gran príncipe al nivel de los grandes príncipes y reyes de la época. Entonces ya hay una característica especial de esta forma de comenzar a ver el papel de Jesús a nivel histórico dentro de una de estas dos categorías. No se encarnó en la categoría A, sino que se encarnó en la categoría B. Y de ahí pues, nos da una línea de reflexión también con su misión y el desarrollo más adelante del reino y de los agentes preferenciales que este reino va a acoger, que como algunos ya sabemos son los pobres. Voy a comentarles otras dos líneas del prefacio, me parecen también interesantes. Igual yo los invito a que consigan el libro y pues lo vamos leyendo conjuntamente. Acá hay otra. En una palabra, el tercer mundo se descubre y se expresa a través de esa voz. Ya se sabe que no es homogéneo y que todavía se encuentran dentro de ese mundo, o sea, del tercer mundo, pueblos sometidos, otros que han adquirido una falsa independencia, algunos que luchan por conquistar su soberanía y otros más, por último, que aunque han ganado libertad plena, viven bajo la amenaza de una agresión imperialista. Esto es muy importante porque ya aquí Sartre nos va dando algunas líneas de análisis contextual de los países colonizados. Y los países colonizados en la época de los 60, 70, 80 eran denominados el tercer mundo. Hasta ahora pues hablamos de países en vías de desarrollo, pero siguen algunas líneas también haciendo la reflexión sobre países tercermundistas. Entonces aquí cuando él nos habla de ese tercer mundo, ya hay unas categorías, fíjense, en los años 60 de países dentro de esta zona que tienen diferente tipo de desarrollo y también de independencia. Unos que están más libres de la acción colonizadora, pero que temen, viven ahí un temor de una pronta agresión imperialista. Otros que aparentan vivir de una independencia de los poderes centralistas, pero que en el fondo siguen todavía necesitando de ese control y de esa dominación. Y otros que pues siguen doblegados al poder de los imperios. Entonces ya aquí, dentro de la zona del tercer mundo, Sartre nos llama la atención de que hay diferentes niveles, pero que dentro de estos niveles de liberación sigue manteniéndose un eje transversal de, podríamos decir, de dependencia del poder central del colono. Y una de las razones importantes de la descolonización es ir arrancando ese poder, esa línea o esas cadenas que la colonización sigue impregnando en las comunidades y en los países del tercer mundo, para que volviendo a los orígenes, en este caso volviendo a la cultura, volviendo al tesoro de lo afrodescendiente, pues se pueda liberar de la dominación colonial eurocéntrica que ha marcado la vivencia de nuestra comunidad en Latinoamérica. Fran Fanon es un médico, si no fallo, es psicoanalista y también hace el análisis de cómo la segregación, el racismo y la colonialidad va generando en el afrodescendiente unas afectaciones psicológicas y físicas
que más adelante pues les iré comentando en el primer capítulo. Y ya nos va mostrando cómo los racializados también van somatizando esa forma de vivir en la periferia, como también las estructuras de poder pues son más agresivas con los marginalizados que con los colonos. Bueno, eso es un desarrollo muy interesante que va haciendo Frank Fanon y que nos va dando también unas líneas muy importantes para nuestra reflexión teológica desde lo afro. Para no alargar más el video, voy a terminar con la última línea. Entonces, con lo que les estaba comentando de cómo estas comunidades racializadas, doblegadas y marginalizadas van conteniendo esa impotencia que también se va sometizando en su cuerpo, pues Sartre nos dice que esta furia contenida, al no estallar, gira en redondo y daña a los propios oprimidos. Y esto es muy interesante, que cuando lo estaba leyendo me hacía recordar en algunos barrios marginales que tuve la oportunidad de conocer, pues la violencia es altísima. Y tanto Sartre como Frank Fanon nos dicen que esa violencia tan alta en estos lugares de marginalidad es una forma de que esa violencia a la cual ellos están siendo ejercidos de manera general por el colono, en este caso por esas fuerzas de poder que los marginalizan, pues se devuelven a ellos mismos, en tanto que sus niveles de poder desplazar esta violencia que es recibida en otros espacios, pues lamentablemente los pequeños conflictos que se vienen al interior, pues se maximizan al ser ellos doblemente violentados, pues esa violencia también se ve expresada en sus entornos más cercanos. Entonces nos dice así: esa furia cometida al no estallar gira en redondo y daña a los propios oprimidos. Para liberarse de ella acaban por matarse entre sí. Las tribus luchan unas con otras al no poder enfrentarse al enemigo verdadero. Y naturalmente la policía colonial fomenta sus rivalidades. El hermano, al levantar el cuchillo contra su hermano, cree destruir de una vez por todas la imagen detestada de su envilecimiento común. Es muy importante aquí, en este punto, y más, como le decía, más adelante Fran Fanon lo va a tratar, y es que esa violencia generada entre la misma comunidad marginalizada era en África, especialmente en las comunidades africanas, tribales, una forma también de autoengañarse, porque si mantenían este conflicto interno entre las mismas tribus, era una forma de decir que la acción que estaban ejerciendo contra ellos desde fuera, los países colonizadores, pues no tenía ninguna importancia, que ellos seguían en sus luchas tribales. Pero en el fondo, esas luchas tribales era una forma de tratar de luchar contra el más débil entre ellos mismos, porque no podían luchar contra el verdadero que les estaba dominando, que eran los países colonizadores. Entonces, es muy importante cómo desde esas pequeñas fisuras o esos pequeños conflictos internos entre las comunidades marginalizadas, analizarlas para deconstruirlas y potencializar esa fuerza que sigue allí. Nos dice Fran Fanon que esa fuerza que es ejercida con el racializado, pues también tiene una fuerza hacia el otro lado, ¿no? Que sea desplazada hacia movimientos, propuestas y estrategias de liberación, no que se devuelvan contra el mismo grupo o contra sus iguales en forma de violencia exacerbada, porque esto nos decía Sartre que muchas veces los brazos de control político del colono también trataban de generar esta forma de conflicto interno para mantener al racializado, empobrecido, enfermo
desnutrido, pues en condiciones de muerte latente. Entonces, allí también es un punto muy importante cómo dentro de nuestras comunidades afrodescendientes comencemos a repensarnos también en esa forma cómo tratamos y nos relacionamos con el otro que también está siendo marginalizado, que está siendo también doblegado, que está siendo también colonizado, y de manera conjunta esa fuerza, esas ganas que se tiene de poder liberarse de lo que los oprime, pues comenzarla a transformar en estrategias de organización social, de respuesta a, a esa violencia por medio de la justicia, por medio de otras formas de vida que representen dentro de las comunidades marginalizadas una esperanza. Entonces yo creo que allí también el mensaje liberador de Jesús casa muy bien en la medida en que se debe también replantear esa forma interna del creyente afro, cómo se acerca a esa vivencia de fe desde esa condición ya marginalizada, doblegada y herida, cómo comenzar a sanar esas heridas, tanto de manera individual como colectiva, para que de manera grupal se pueda comenzar a vivir la alegría de la esperanza de que la colonialidad no es eterna, que la marginalidad no es eterna y que el racismo tampoco se perpetúa de manera histórica, que hay salidas y alternativas de la mano de las organizaciones, de la mano de un proyecto en común y también de volver a darle valor a nuestras tradiciones ancestrales que por medio de ese verbo colonizador se nos fue y se nos fue como instituyendo que no tenía valor, que era de segunda mano, que era algo que tenía que ser rechazado por mágico, porque parecía cercano a la brujería, por naturalista. Hoy las comunidades afro están haciendo esto, lo deben de hacer y mantener, y es comenzar a darle ese verbo, esa importancia y ese sacarlo desde ese lugar de la oscuridad que la colonización ha puesto las tradiciones ancestrales y que no están en contra de una vivencia del seguimiento a Jesús desde la categoría y desde el ojo y desde la experiencia cultural de las comunidades afro. Bueno, con esto termino el comentario con ustedes, más que análisis, es una conversación que quiero tener del prefacio que hace Jean-Paul Sartre al libro Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Entonces, nada, dejo el video aquí, espero que les guste. Voy a tratar de, por cada capítulo del libro, pues tener estos espacios de conversación. No voy a editar el video, como salga el video lo subo. Me parece que también es una forma de que ustedes pues, me vayan conociendo un poco más y también para mí pues me sirve para cada día ir mejorando los videos, pero no lo voy a editar, lo voy a dejar así. Espero sus comentarios, espero que ahí coloquen sí, estoy de acuerdo, me parece bien, no, bueno, colóquenme lo que ustedes quieran, es un espacio abierto para todos. Y les comento los capítulos que vamos a conversar de manera conjunta del libro. Son 5 capítulos. El primero se llama La violencia, el segundo, grandeza y debilidades del espontaneísmo, el tercer capítulo, desventuras de la conciencia nacional, el cuarto, sobre la cultura nacional, y el quinto, guerra colonial y trastornos mentales, que ahí pues, como les decía, Frantz Fanon es un psicólogo y pues hace su aporte también desde su ciencia. Los invito a que lean, lo compren, lo lean, lo adquieran, bueno, como les quede más fácil y también lo vayan leyendo. Chao.